El lunes las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron en Estambul y una vez más no hubo acuerdo de cese del fuego. Los negociadores pactaron un intercambio de militares prisioneros y de 6.000 cuerpos de soldados caídos en combate. Ucrania dijo que estudiará el memorando que le presentó Moscú con numerosas exigencias que reiteran la voluntad de Vladimir Putin de anexionar las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson como parte de Rusia, elecciones en Ucrania y que el país declare su neutralidad y prohíba actividades militares de terceros en su territorio. Para analizar realmente qué tanto puede salir de este encuentro y de esta propuesta, conectamos con Gonzalo Fioreviani, él es doctor en Relaciones Internacionales. Le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole, han pasado 2 rondas de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania. ¿De verdad se está avanzando hacia la paz? Antes que nada, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Creo que hoy la paz está bastante lejos, te diría, si bien al principio de las negociaciones y antes del comienzo de las negociaciones incluso se habían producido algunos hechos relativamente que daban a pensar con relativo optimismo. Hoy, tras los ataques de Ucrania, tras ver también las exigencias rusas, las exigencias ucranianas. No parece que ninguna de las partes estén dispuestos a ceder demasiado. Hoy el borrador del memorándum que presenta Rusia tiene que ver con pedir la neutralidad total a Ucrania y también con, como bien decías, que le ceda la completa soberanía sobre Cherson, Donetsk, Lugansk, etcétera, algo que los ucranianos no parecen estar dispuestos a hacer. Además, ahora hay que esperar a ver si hay o no una respuesta militar de la misma magnitud de Rusia luego de el ataque más grande de lo que va de la guerra por parte de Ucrania a la aviación rusa que se produjo en los últimos días. Entonces, ahora la pelota está un poco del lado de Moscú, de ver si efectivamente se responde de una manera mayor, se escala de una manera mayor, o esto que hizo Ucrania sirve para sentarse a negociar con con una mayor equidad, digamos, entre las partes. Eso estará por verse en las próximas horas, en los próximos días. Bueno, algo que llamó la atención fue esta cifra de entrega de 6.000 cuerpos de soldados de cada bando. ¿Qué nos dicen estos números de las pérdidas que están sufriendo los ejércitos? Bueno, eso te habla claramente, por un lado, de cierta voluntad, al menos de acercamiento en ese sentido con la entrega del cuerpo, pero por otro lado te habla claramente de que estamos ante una masacre enorme en ambos bandos. Hasta el mismo presidente Trump lo calificó varias veces de una carnicería humana, lo que está sucediendo en Ucrania y en la frontera en Rusia. Es realmente terrible, una guerra. Por un lado tenemos una guerra tecnológica como no se había visto hasta ahora, pero por el otro tenemos una guerra de trincheras al estilo clásico de principios del siglo XX, que está produciendo realmente una matanza en ambos bandos. Por eso muchos analistas más centrados en la cuestión militar dicen que tenemos una especie de mezcla entre la Primera Guerra Mundial, por lo que significa este enfrentamiento de trincheras, con la tercera, ¿no? Por la cuestión de la utilización de armas y de tecnologías que no se habían usado, por ejemplo, el caso de los drones, bueno, lo que se vio en la operación militar ucraniana en Rusia. Entonces, en ese sentido, tenemos una mezcla de distintas tecnologías a la hora del enfrentamiento, y eso está produciendo realmente una cantidad de víctimas enorme, y por eso es tan importante que que se llegue a una paz duradera y que se solucionen las causas del conflicto. Bueno, previo a esta segunda ronda de negociaciones, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que estaba listo para tomar los pasos que se necesitaran para conseguir la paz. Pero ¿qué tanto de esta afirmación es retórica y qué tanto es verdad? Bueno, cuando uno ve los acontecimientos pareciera más retórica que real, ¿no? Porque, como te decía, en las últimas horas se produjo el ataque más grande de Ucrania en los últimos 2 años y medio.
Rusia, por supuesto, tampoco está retrocediendo ni parando con los ataques. Entonces, de ninguna de las dos partes pareciera hoy que, que se está aminorando la marcha en términos bélicos, en términos militares. Creo que Zelensky, en tanto y en cuanto no esté dispuesto a por lo menos escuchar algunos de los reclamos por parte del lado ruso, no pareciera haber demasiada voluntad concreta, real, de sentarse a negociar. Creo que lo que está haciendo básicamente es ganar de alguna manera tiempo para tener más ayudas de Europa, para que no se corte la ayuda militar estadounidense, mostrarle voluntad de diálogo, sobre todo a los Estados Unidos, que es lo que le venía exigiendo Donald Trump para no cortar la ayuda militar, pero no pareciera haber hasta ahora una voluntad de diálogo real y concreta, porque para eso ambas partes van a tener que ceder. En el caso ucraniano tampoco no se estaría viendo hoy una intención real en ese sentido. Bueno, y ahora le pregunto por el memorando presentado por Rusia con unas exigencias pues maximalistas, por decirlo de alguna manera, y que no solo son a nivel territorial, sino también políticas, como la organización de elecciones en Ucrania. Sí, claro. Bueno, también del punto de vista ruso con estas exigencias es muy complejo que se llegue efectivamente a un acuerdo en ese sentido, porque son exigencias, como bien decís, bastante maximalistas, no se corre ni un centímetro de lo que viene pidiendo en los últimos años el gobierno de Rusia. Entonces, en ese sentido, no se ve tampoco un acuerdo posible, por lo menos con este memorándum tal cual está. El Kremlin no reconoce a Zelensky como un presidente legítimo porque dice que el año pasado se deberían haber celebrado elecciones en Ucrania y no se celebraron por el estado de excepción, entonces Zelensky prolongó su mandato. Es un poco algo similar también a lo que ha dicho en algunas ocasiones Donald Trump, de que es un presidente con prácticamente nula aprobación y que además lo ha calificado de dictador Donald Trump porque dice que no ha celebrado elecciones en el momento que tenía que hacerlo. Entonces esas exigencias un poco van en esa línea. Hay que ver efectivamente hasta qué punto esto es un memorándum maximalista para después empezar a bajar las exigencias, o hasta qué punto efectivamente es lo que se pide y hasta dónde se estará dispuesto a correrse el Kremlin acá. Y también ahí hay que ver cuál va a ser la intervención de los Estados Unidos para que esto suceda. Bueno, yo justamente le pregunto por Estados Unidos y qué tan factible es ese encuentro que propone el presidente turco entre Zelensky, Putin y Trump en este punto de las negociaciones. Si tenemos en cuenta que ayer el gobierno de Washington dijo que Donald Trump no cierra la puerta, pero hoy desde el Kremlin ya descartaron cualquier reunión entre ellos pronto. Sí, creo que entre ellos hoy una reunión pronto es de tener demasiada expectativa, demasiadas esperanzas al respecto. No veo algo de estas características sucediendo en el corto plazo, mucho menos después de los acontecimientos de los últimos días. Creo que hoy hay que poner todos los ojos más bien en ver cómo responde Rusia, si es que lo hace, después de los ataques de Ucrania y de la operación de los últimos días, y no tanto tener expectativas al respecto de una reunión tripartita. Por supuesto que sería un paso, te diría un paso imprescindible a la hora de poner fin de una vez al conflicto y a las causas del conflicto. Una reunión entre Trump, entre Putin y Zelensky, estaríamos ante un hecho completamente histórico. Hay que esperar en los próximos meses. Quizás puede llegar a suceder, hay que tener la esperanza de que esto suceda, porque sería, creo, la única manera de que esto termine de alguna forma conformando todas las partes. Si bien esto no va a ser así, siempre alguien va a tener que ceder para que esto culmine, pero claramente va a ser un paso necesario que no se va a dar, lamentablemente, en el corto plazo. Brevemente le pregunto, sabemos que Trump tiene la costumbre de lanzar políticas de mano dura para conseguir lo que quiere. Desde su perspectiva, ¿hasta dónde podría llegar si considera que estas negociaciones no son exitosas? Bueno, ahí está es una gran pregunta con difícil respuesta, porque Estados Unidos ya sancionó en prácticamente todas las formas posibles a Rusia. Rusia es el país más sancionado del mundo y sin embargo no se ha frenado la guerra. Trump intentó en su momento
ir por el otro lado, ¿no? Por cortarle la ayuda militar a la ayuda de inteligencia a Ucrania, la ayuda militar a Ucrania, decir que han gastado demasiado dinero en apoyar a Kiev y que no ha dado los resultados esperados para los Estados Unidos. Entonces quizás hoy la alternativa que le queda a Trump justamente es apretar por el lado de Ucrania, ¿no? Que tampoco es algo muy popular entre sus aliados de la OTAN, por supuesto, que están comprometidos apoyando a Ucrania, los aliados de la OTAN, sobre todo en la Unión Europea. Entonces, es una gran pregunta de difícil resolución. ¿Qué tiene Trump para endurecer su posición y que esto sirva para que se llegue a una paz? Yo creo que Trump ha optado por otro enfoque diferente al que tenía Biden, que justamente era un enfoque duro para con Rusia, de sanciones, de cortar prácticamente todo tipo de diálogo con el Kremlin. Trump, al contrario, ha intentado retomar esto y Sí. creo que lo que puede hacer es más bien buscar incentivos, levantar algunas sanciones, lo que tiene que ver con el sistema SWIFT, por ejemplo, y no tanto de endurecer la postura. Entonces, eso también hay que ver cómo lo utiliza como moneda de cambio en la negociación.